conversar sobre los distintos modelos atómicos y que esta pregunta sobre de qué estaba formada la materia había comenzado hace 400 años antes de Cristo por estas reuniones que hacían los filósofos, ¿no es cierto? Y que se hacían distintas preguntas sobre lo que ocurría en la naturaleza. Y una de esas interrogantes era de qué estaba formada la materia. Y ahí existieron dos grupos de filósofos, unos que decían que era con una continuidad, hablaban de 4 elementos, que hasta el día de hoy se habla de los 4 elementos de nuestro planeta, y otro grupo dijo de que estaba formado por partículas diminutas, indivisibles, indestructibles, y que en griego se dice átomo. Por lo tanto, la palabra átomo significa sin división. Y después de ello pasaron 2000 años hasta que en el 1700 apareció el primer científico que retomó la idea de estos filósofos griegos y empezó a hacerse la misma pregunta y trató de demostrar qué es lo que era un átomo. Y 100 años más tarde, y ya ahí más continuado, aparecieron nuevos científicos explicando cómo era un átomo, de qué estaba formado un átomo y que el átomo no era indivisible, hasta que apareció el modelo mecanocuántico, que es el de la actualidad, pero que nosotros para poder trabajar con el modelo atómico usamos el esquema realizado por Bohr para que sea más fácil su comprensión. Entonces, aquí tenemos cómo se representa un átomo. El átomo, voy a tomar el lápiz, acá en su interior está el núcleo y está formado por protones y por neutrones, y esto es el núcleo atómico. Alrededor del núcleo atómico orbita el electrón y deja la huella de sus orbitales de manera circular en donde nosotros vamos a encontrar los electrones. ¿Cómo se ordenan los electrones? Según esta tabla. En la primera órbita yo puedo dibujar 2 electrones, en la segunda órbita puedo dibujar hasta 8 electrones, en la tercera órbita puedo dibujar hasta 18 electrones, en la cuarta órbita 32 electrones. Si es que hay más orbitales, voy en retroceso. Si quedé en 32, bajo a 18, en el siguiente 8, en el siguiente 2. Y si siguen habiendo más orbitales, empiezo a aumentar nuevamente. Aquí, ¿por qué tenemos en el orbital 3 solo un electrón si me dice que máximo es 18? Porque yo para poder ubicar los electrones me tengo que fijar en el número atómico, que en este caso dice 11. Por lo tanto, tienen que haber 11 electrones en total. En el primero ubico 2, en el segundo ubico 8 y ya van 10 electrones y agrego una tercera órbita en donde ubico el electrón que me falta y en total tengo los 11 electrones circulando alrededor del núcleo atómico. Y si cuento en el núcleo atómico las partículas, también tengo que tener 11 protones. ¿Qué es el número másico? El número másico representa la masa del núcleo atómico. Esa masa del núcleo atómico es mayor que el número atómico, que representa el número de protones que tiene un átomo. Y el número másico representa la suma de protones y neutrones que hay dentro del núcleo. Entonces, así se entiende lo que es número másico, lo que es número atómico. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo atómico y los electrones se ubican en la corteza atómica, ¿ya? Y no en otro lugar. Seguimos trabajando con la estructura, seguimos con el ejemplo del sodio que se representa por el símbolo Na y también ponen otro ejemplo del neón que se representa con Ne. El número másico queda representado por la letra A o símbolo A para número másico. ¿Qué es el número másico? La suma del número atómico más el número de neutrones. ¿Y qué es el número atómico? Que se representa por la letra Z.
corresponde al número de protones que hay dentro del... Se me quiere apagar el computador, denme un segundo. Se me desconectó esta cosa. Antes que se apague. Ay. Ahí sí, salvado. Listo. Entonces, estamos con las representaciones. A significa número másico, Z número atómico, la X representa el símbolo del elemento químico que estamos estudiando. Por ejemplo, si es el neón, aquí ponemos Ne. Si es el sodio, Na. Ahí donde está la X. Pongan atención. No siempre la tabla periódica va a estar en este orden. ¿Cómo puedo yo identificar cuál es el número másico, cuál es el número atómico si en una tabla periódica me cambian el orden? Por ejemplo, me los ponen invertidos, arriba el atómico y abajo el másico, o me los ponen cruzados, aquí el másico, acá el atómico. Entonces, distintas tablas periódicas tienen distintas posiciones del número másico y el número atómico. Miremos ambos ejemplos. El número atómico siempre es el número menor. En este caso 10, el mayor 22, 11, el mayor 23. Entonces el menor siempre va a ser el número atómico y el mayor siempre va a ser el número másico. Entonces, si ustedes tienen una tabla periódica que me los muestra en lugares distintos, de esa manera yo me puedo ubicar. Además, acá el número másico está representado en número entero, pero usted en la tabla periódica lo va a ver con decimales. Lo vamos a trabajar con decimales cuando calculemos el número de los, o el valor de los isótopos, ¿ya? Entonces ahí trabajamos con decimales porque las diferencias entre un isótopo y otro es por muy poquitas décimas. Pero en el caso del cálculo del número másico y del número atómico, trabajamos con números enteros. Significa que aproximamos el valor, ¿ya? Entonces, aquí yo les quiero mostrar cómo yo puedo representar este átomo. Como ya vimos la representación del átomo de sodio, vamos a hacer la representación del átomo del neón. Voy a... Ay. Voy a cambiar los colores. Vamos a poner de color azul los protones. ¿Qué son los protones? Corresponde al número de Z. ¿Qué me dice Z? Que vale 10. Por lo tanto, son 10 protones. Entonces, yo tengo que ubicar en el interior del núcleo 10 protones. Vamos a hacer una esferita para más o menos ubicarme y no salir de ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya empezó, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Hoy no quiere. No quiere salir el 10. Siempre que hago círculo me juega esta mala pasada. Ya. Después dice que el número de protones, chiquillos, por definición, va a ser idéntico en un átomo neutro igual al número de electrones. Por lo tanto, si tengo 10 protones en un átomo neutro, también tengo 10 electrones. Entonces, en la primera órbita tengo que ubicar 2 y en la segunda órbita tengo que ubicar 8 y ahí voy a tener los 10 electrones. Vamos a dibujar las órbitas de color amarillo. Entonces, sé que tengo que ubicar, no se vio el color.
No, me queda en azul, qué fome. Que no se ve el color amarillo, parece acá. A ver de nuevo. Ahí sí. Dos. Entonces ahí tengo dos órbitas y vamos a representar los... Oh, no me... Ya. Pucha, cae. ¿Por qué me hace esto? Acá. No sé qué pasó, Nicolás, acá. Me lo dijo así. ¿Cómo? Que me sale... Todo lo que yo digo se está escribiendo. Ya, en la parte de abajo dice subtítulos. 2CC. Hay como una CC, tienes que apretar ahí. No, no lo veo de acá. Voy a dejar de Déjate. compartir y lo voy a hacer de nuevo mejor porque... Y tampoco. No quiere. Mantener, ya, ahí voy a ver, sigo compartiendo, ¿no es cierto? ¿O se Sí. salió? No, no, ya no compartes. Ya, no sé qué le está pasando a esta cosa. Qué fome. Ahí sí. Ya, vamos a ver, este lápiz que me juega malas pasadas. Entonces, aquí tengo el lápiz y vamos a dibujar de color rojo los electrones. En la primera órbita puedo poner 2 electrones. Para llegar a 10 me faltan 8 y en la segunda órbita ubico los 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sería según el átomo de Bohr, pero me falta ubicar los neutrones. ¿Cómo calculo los neutrones? Si yo despejo esta fórmula, neutrón sería al valor másico menos z. Si el másico vale 22 menos z que vale 10, ¿cuántos neutrones tengo que dibujar? ¿Cómo es, profe? Profe, ¿cuál era la fórmula? Ya, esta es la fórmula. Número másico igual a igual Z más N. Despejo neutrones. Me va a quedar A menos Z. María Paredes dice que son 12. 12, si yo tengo 22 menos 12 me da 10. Y es 22 menos 10. Sería 12, ¿no es cierto? Porque ella está calculando 22 menos 10, 12. Parece que lo puse en naranjo. Y aquí yo tendría que ubicar los 12 neutrones. Y no me Profe, va a pero dejar porque está haciendo esa fórmula porque él está presentando otra cosa. los No, está haciendo el dibujos. dibujito en el cuadradito azul. Presten atención en el cuadradito azul. Al lado de estructura atómica hay un cuadradito, ahí está el dibujo. Ah, ya, ahí no. ¿No se Chiquitito que ve? está ahí. No, no se alcanza a ver mucho. O sea, se ve muy chico, porque como ahí si están desde el celular, se ve más pequeño Sí, aún. más pequeño. Entonces lo que estoy representando acá es esto, chiquillos, miren. Este dibujo, que es el átomo de Bohr, en donde se representan los valores de los números másicos y números atómicos en el diagrama de Bohr. Entonces, como ya está hecho el de sodio, yo estoy haciendo el de neón. Entonces, en el de neón, adentro en el núcleo me van a quedar 10 protones, 12 neutrones, voy a dibujar dos órbitas, en la primera órbita voy a poner 2 electrones, en la segunda órbita 8 electrones y eso me va a dar un total de 10 electrones que va a ser igual al número atómico e igual al número de protones. Entonces acá voy a cambiar, a ver, ¿dónde puedo escribir cosas que ustedes puedan ver? La fórmula, porque alguien me decía la fórmula. No, ya la vi, es donde está la A mayúscula, ¿cierto? Sí, vamos a poner negro. Entonces, Profe, una póngale, consulta. dígame, Disculpe. Adentro en el núcleo del átomo, ¿qué van? los neutrones y los protones. Van juntos los 10 adentro.
van 10 protones, 12 neutrones juntos. Y ahí me suman Pero en la 22, órbita van 2 y después van 10, 8. 8. ¿Y Esa esos es qué la, son? Esos son electrones y me guío por esta tabla. En la primera órbita van 2, en la segunda órbita van 8, en la tercera órbita 18 electrones y en la cuarta órbita 32 electrones. Esa es la regla que tengo que seguir, dependiendo del número de electrones que me dé ese átomo. Ya, todo 32, 18, 12, no, 32, 18. Ya cuarta órbita 32, tercera órbita hasta 18, segunda órbita hasta 8, primera órbita hasta 2. 8, hasta 2, ya. Y Sí. en el centro van los neutrones, Neutrones y protones. neutrones y protones. Una consulta, 10 neutrones y 10 protones, No, tengo que sacar los cálculos de los neutrones. Van 10 protones y 12 neutrones que me dijo la señora Nico, ¿qué señora me dijo el valor? ¿Que lo calculó? la señora María parece. Señora La María. señora María, 12, Claudita. La señora María dijo los 12 neutrones. ¿Cómo calculó la señora María los 12 neutrones? Aquí tengo esta fórmula. Número másico, que es la letra A, es igual al número atómico más el número de neutrones. No sé el valor de los neutrones, despejo en esta fórmula y me queda que los neutrones van a ser igual al número másico menos Z, o sea, 22 menos 10. O también, si no tengo el valor de Z y me dan el valor de protones, el número de neutrones es igual a menos protones. Y por último, si no conozco el número de protones, no conozco el número atómico, pero me dan el número de electrones, ¿cómo calculo neutrón? Igual a másico menos el número de electrones. Y ahí están las distintas formas de yo poder buscar el valor del neutrón. Partiendo de la fórmula base que dice que el másico es igual al número atómico más los neutrones. Por lo tanto, yo el número másico, si no tengo el valor atómico y tengo el valor de protones, me va a quedar másico igual al valor de los protones más los neutrones. Si desconozco protones, el másico lo calculo con la cantidad de electrones más la cantidad de neutrones. Y ahí voy despejando la fórmula para buscar los valores. Entonces, nosotros vamos a ver ejercicios en que no me dan el valor del másico, no me dan el atómico, pero sí me dan el del neutrón y el del protón. Y ahí empiezo a descubrir todos los otros valores, despejando la fórmula. Entonces, la letra A representa el número másico, la letra Z representa el número atómico. ¿A qué es igual el número atómico? A la misma cantidad del número de protones, y si es un átomo neutro, a la misma cantidad del número de neutrones. ¿Y qué es el número másico? Es la suma del número atómico más el número de neutrones, o bien la suma del número de protones más el número de neutrones que está dentro del núcleo del átomo. Recuerde que el centro es el núcleo y las órbitas representan la corteza en donde se encuentran los electrones. Entonces acá vamos con las definiciones. ¿Qué es el número atómico representado por la letra Z? Por definición, es el número de protones que se encuentra en el núcleo atómico. Y este número va a coincidir con el número de electrones siempre y cuando el átomo sea neutro. Entonces, Z es igual a protones, por definición, por número de protones, o si vemos que es un átomo neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones, por lo tanto igual al número atómico que es Z.
El número másico que se representa por la letra A, por definición, corresponde a la suma de protones más el número de neutrones que se encuentran en el núcleo atómico. Y ya les mostré la forma de despejar si desconozco, ¿no es cierto?, algunos valores para poder calcular el número másico. Entonces, ahí tenemos las dos definiciones. Número atómico se representa por la letra Z, número másico se representa por la letra A. El número atómico, que es Z, corresponde al número de protones. El número másico, que es la letra A, corresponde a la suma de protones más neutrones. Entonces, aquí vamos a este ejercicio. ¿Cuántas personas están en la clase? Actualmente, Claudita, somos 25, descontando a ti, tú que apareces doble, Eduardo, y yo, son 21 estudiantes. 21 estudiantes. Ya. 22, Catalina se acaba de conectar. Ya. Entonces, al azar vamos a ir nombrando. Chiquillos, no se preocupen porque estamos aprendiendo. Si nos equivocamos, perfecto, porque así si hay otros que tienen la misma duda, podemos hacer la corrección y volver a explicar. Entonces, aquí se me está representando al átomo de litio. El átomo de litio tiene dos valores, 3 y 7. El valor 3 corresponde al número atómico porque es el número menor y el número 7 corresponde al número másico porque es el mayor. Entonces, teniendo estas consideraciones, Z sería la letra, o sea, 7 sería la letra A, que es másico, y Z sería el número 3, que sería el atómico. Entonces, la estudiante número 11, ¿me puede decir cuál es el número atómico y cuál es el número másico? Estoy contando. Sí. Eileen Mancilla. ¿Puede decirlo o puede escribirlo en el chat? Eileen Mancilla es la número 11. Eileen, ¿estás con nosotros? Si no está Ailén, ¿quién le gustaría ser voluntario y decirme el valor del número atómico y el valor Yo. del número más? Ya, ¿quién es yo? Yo no veo acá. Ingrid, Ingrid, dime, ¿cuál es el número atómico? 3. ¿Y el número másico? 6.941, que sería el 7. Sería 7 aproximado. Perfecto. Ya. ¿Sigo? ¿O Bueno, sí, el número de protones, ¿a cuánto corresponde entonces? 3? A 3, que es igual al número Atómico. atómico. Tiene 4 neutrones y 3 electrones. Ya, entonces, 3, número atómico, aquí estaba Z igual a 3, 7 el número másico, que corresponde a la letra A igual 7, los protones son igual al número atómico, por lo tanto es 3, y los neutrones corresponden a la diferencia de A menos Z. A menos Z sería 7 menos 3 y nos da 4. Y los electrones en un átomo neutro es igual al número de protones, que era el número 3. Entonces, así queda resuelto el primer ejercicio y que se parece al ejercicio que tienen ustedes en la pregunta esencial. Por eso tienen que poner atención y participen para que aprendan. Profesora, Cuénteme. mire, con la que viene ahora, que oxígeno, con ese tengo la duda con el número másico. Ya, ahí vamos a verlo. Entonces, número atómico, el número 5, el estudiante 5, ¿quién es? 5. Constanza Lincheo, ¿tú puedes hacer el número oxígeno?
Ya, pero no me números- quedó muy claro lo ¿Ah? del número másico. No se preocupe, aquí estamos para aprender. Dígame, ¿cuál sería el valor del número atómico? 8. Perfecto. ¿Y el valor del número másico? 18, ¿no? 18. Porque la tabla periódica me entrega el valor del número atómico, que es Z, y el valor del número másico, que es el mayor. Entonces, ahí están ambos valores. ¿Cuántos protones tendría entonces el oxígeno? 8. ¿Cuántos neutrones tendría el oxígeno dentro de su 10. núcleo? ¿Ya? 10, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Y electrones igual. ¿10? ¿Sí? ¿Los electrones a qué son igual? El número de electrones. A los neutrones. Oh, Mira bien. Mira el ejemplo anterior. ¿A qué es igual el número de electrones? Si el átomo es neutro. A lo mejor ahí se confunden cuando yo digo átomo neutro, que se parece al nombre neutrones. Átomo neutro significa que tiene igual cantidad de cargas positivas e igual cantidad de cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas tendría el átomo de oxígeno? Nayeli dice que es igual a la cantidad de protones. Es igual a la cantidad de protones y la representación del protón es P más. ¿Por qué más? Porque identifica las cargas positivas. El electrón es una E menos porque el menos significa cargas negativas. Y en un átomo neutro tengo que tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Entonces, el número de los electrones sería, profe, ¿cuál era? Que se me cayó el BTR, está re malo. ah, ¿Era con los neutrones o los protones? ¿A cuál era igual? ya, me perdí. ¿De qué pregunta? ¿En qué quedaste? Los En los electrones son electrones. igual a... Ah, los electrones son igual al número de protones. Ah, ya era 8 Significa entonces, profe. 8 entonces. Y fíjate por qué. Cuando yo hablo de átomo neutro, significa que tiene igual cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. 8 cargas positivas, 8 cargas negativas. 8 positivo más menos 8 negativo me da 0 y sería un átomo neutro. Entonces a veces nos perdemos al decir neutro con neutrones, pero los neutrones son las partículas que no tienen carga ni positiva ni negativa, por eso se les llaman neutrones, porque no tienen carga y se encuentran dentro del núcleo del átomo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría el oxígeno? Tiene un número atómico 8, un número másico 18, número de protones 8 porque es igual al número atómico, número de neutrones 10 porque es la diferencia de el número másico menos el número atómico, es decir, A menos Z, y el número de electrones corresponde al mismo valor del número de protones. Vamos con el berilio. El número, Profesora, dime. disculpe, pero si uno ve el oxígeno en la tabla periódica, ¿Mm? ¿por qué sale otro número másico? Te sale un número con Sale, decimales. sale 15, profe. Vale 15999. No te puedo 18. creer. Sí, por eso no ¿Dónde? nos da, incluso sale que los protones, neutrones y electrones vendrían siendo 8. ¿Y qué número te dice aquí? ¿En el másico? 15.9994. Ya, entonces sería 16. El número másico. Claro, entonces no. Ya, suponga, aquí borremos. Parece que aquí esta goma me borra solo lo que quiero. Ya. Reemplacemos entonces ese 18 por 16. Pero como estamos mirando el ejemplo de la pantalla, era guiarnos por los valores que dice la pantalla. Ya.
Solo tengo que borrar esos si miramos la tabla periódica. Lápiz, lápiz, lápiz. Ya. Entonces, ¿cuál sería el número atómico si lo buscamos en la tabla periódica? O sea, el número másico, perdón, que es el que vamos a cambiar. 16. 16, no tengo mi tabla periódica acá. Eso se puede redondear igual, profe, ¿cierto? No importa que no haya con decimales. No, o sea, en este ejercicio les decía delante que trabajamos con la aproximación a un número entero. Solo Ah, ya. vamos a trabajar con decimales cuando trabajemos con isótopos. Los decimales siempre tienen que ser, por ejemplo, si sale 15, no sé, pues, a 54. Anotamos 2 décimas después Ya. del valor. O en otros ya. ejercicios te van a pedir que pongas 4 decimales después de la coma. Entonces, todo va a depender de lo que dice en el ejercicio cuando trabajemos con isótopos radioactivos. Entonces, aquí lo vamos a cambiar porque estabas mirando la tabla periódica, pero la idea era mirar estos ejercicios que estaban acá, ¿ya? Entonces, si ponemos 16, ¿cuál sería el número de neutrones? 8. Y ahí coincide que son 8 protones, 8 neutrones, 8 electrones. Pero en el caso del 18, el número de neutrones no coincide en 8, porque es la resta del másico menos Z. Vamos ahora con el berilio, mirando los valores que tiene el ejemplo acá. Berilio. El número... ¿Cuántos me dijiste, Nico, que habían 21? Número 20. Ya, número 20. Rodolfo, Rodolfo, Arancibia. ¿tú me puedes decir, Rodolfo, o escribir el número atómico del berilio? Hola, profesora. Hola, Rodolfo. Mirando los datos que están en la pantalla, el berilio tiene estos dos valores. ¿Cuál de esos dos valores sería el número atómico? 4, señorita. Ya. ¿Cuál sería el número másico? 7. ¿A cuánto corresponde el número de protones? 3. El número de protones, por definición, es igual al número atómico. ¿Cuánto sería? Disculpe, era 4. 4, si te saltaste al de abajo. ¿Y neutrones, cuántos nos quedarían en el átomo, en el núcleo del átomo? 3. 3. ¿Y cuántos electrones tendría ese átomo neutro? 4. 4. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, mirando solo los valores de número atómico y número másico. Entonces, para no olvidarnos, este es Z, este es A, protones es P+, neutrones N cerito o bien N mayúscula, electrones E signo negativo. Vamos con el rodio, cuyo símbolo es RH minúscula. Número 17. Ya voy a contar. Ya, Nicole, es tu momento. Nicole González. Nicole, dime el número atómico del rodio. 45, Ya. El número másico, 102, el número de protones. 57, Mirando los datos de que están en la pantalla, si yo sé que el número de protones es igual al atómico, ¿cuánto es? 45,
Ya, y el de neutrones era, 57. ahí sí. ¿Y cuántos electrones tendría? 45. 45. Entonces, ahí está resuelto el ejercicio con esos datos. Número atómico, número másico, protones, neutrones, electrones. Protones con neutrones los encuentro en el núcleo y los electrones los encuentro en la corteza del átomo. ¿Ya? Entonces, si me pidieran dibujar o hacer el diagrama de estos átomos, ahí yo tengo los valores y lo puedo representar. Sé que el protón está en el núcleo, el neutrón está en el núcleo y que los electrones van a orbitar alrededor del núcleo y van a formar parte de la corteza del átomo. ¿Ya? Así queda resuelto. Otra forma de ver los valores es a través de esta actividad en donde en la primera parte me entregan el número atómico y el número másico, pero después me van a entregar el número de protones, de neutrones, en otro caso el atómico con neutrones, y nosotros tenemos que describir los otros valores sin que nos esté entregando el símbolo con los datos. Por lo tanto, no tenemos que mirar en la tabla periódica, ¿ya? Tenemos que mirar con los datos que nos dan y después revisamos en la tabla periódica. El símbolo es B. ¿Qué especie atómica sería la letra B? ¿O qué elemento químico es la letra B? ¿Cómo se llama ese elemento químico o especie atómica? El boro. ¿Boro? Boro. Muy bien. El primero es fácil porque es idéntico al ejercicio que hicimos recién. Tengo el número atómico que vale 5, tengo el número másico que vale 11. Entonces, esta es la letra A, esta es la letra Z. ¿Cuántos protones tiene el boro en la tabla? Señorita, una consulta. Dígame. Por ejemplo, acá el boro dice 10.81 como número másico. Significa aproximado 11. Ya, ¿desde qué número en adelante uno aproxima? Desde el 5 hacia arriba. Del 5 hacia arriba. Ah, Sí. ya. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, ¿cuántos protones tendría el boro? 5, profe. ¿Cuántos electrones? 6. Lo mismo. 5. Lo mismo, 5. ¿Y cuántos neutrones? 6. 6. 6. Entonces, 6 más 5 me da 11, que sería el número másico. 5 electrones igual al valor de la cantidad de protones, igual al valor del número atómico. Aluminio, ¿alguien sabe el símbolo del aluminio? Ahí escuché AL. Tengo el número de protones, tengo el número de neutrones. Con esos dos datos, ¿puedo saber cuál es el número atómico? 13. 13, porque es igual al número de protones. ¿Y cuál sería el número másico? 27. El número másico sería la suma de protones más neutrones, por lo tanto es 27. Cuando me dices 14 es cuando yo resto al número másico, le resto el número atómico y me da 14. ¿Cuántos electrones tendría el átomo de aluminio si es neutro? 13, dijo Constanza Lincheo. 13. Muy bien. Vamos con el argón. El argón es un gas noble que se encuentra en la última columna de la tabla periódica. ¿Cuál sería el símbolo del argón?
AR. AR. A mayúscula, R minúscula. Nos dan dos datos, el número atómico que dice que es 18 y el número de neutrones que nos dice que es 22. Si tengo el número atómico, tengo el número de neutrones, ¿puedo saber el número másico? 40. 40, porque estoy sumando el número atómico con el número de neutrones. 40. ¿Cuál sería el número de protones? 18. ¿Y el número de electrones? 18. 18. ¿Ya? Ahí completamos entonces la tabla. El símbolo Be, ¿qué especie atómica representa? ¿O qué elemento químico representa? Berilio. Berilio. Me dan dos datos, el número másico 9 y el número de electrones 4. ¿Puedo saber el número atómico? 13. 5, 13. ¿Cuál sería el valor? O veamos acá primero. Tengo el número másico 9, el número de electrones 4. ¿Cuántos protones tengo? 4 dice Constanza Lincheo. 4. ¿Cuántos neutrones tengo? ¿Cuánto? No, no ha dicho, perdón, es que el auto Ahí fuera. escuché algo, 5. 5. ¿Ya? 5 dijo la Connie. Vuelvo a preguntar. ¿Cuál sería el valor del número atómico? 5, o sea, el número atómico es igual al número de neutrones, ¿o no? 9. Es 4, profe. Es 4. El atómico, recuerden, es igual al número de protones, igual al número de electrones. 5 es el número de neutrones. Si yo sumo los protones más los neutrones, me da el número másico. O si yo al número másico le descuento el número atómico, me va a dar el número de neutrones. ¿Ya? Vamos con el último, a ver sin equivocarnos. Piensen bien, ya llevamos varios ejemplos y podríamos ir mirando para no equivocarnos. Cobre, ¿cuál es el símbolo químico del cobre? Cu. Muy bien, Cu. Ahí alguien que se le escucha bajito, pero ahí lo escuché, Cu. Tengo dos datos, el número de protones y el número de neutrones. ¿Puedo saber el número atómico? Es 24. O sea, 29, profe, disculpe. Ya. ¿Y el número másico? ¿63? 63. 34. Sí, porque podría ser 64, porque del 5 se supone que... No, miremos los datos que están acá. Pero sí, con 63. 63. ¿Y cuántos electrones tendría? 29. 29. Y ahí quedó lista la tabla. Entonces, recordar, Z es igual al valor del número de protones, es igual al valor del número de electrones, siempre y cuando el átomo sea neutro. Significa que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. Número másico, ¿cómo descubro el número másico? Si conozco el valor de los protones más el valor de los neutrones. Y también puede ser si conozco el valor de electrones más neutrones o si conozco el valor de Z más
el valor de los neutrones. Y por último, los neutrones, si miro la primera fórmula, va a ser igual al número másico menos el número de protones. Si miro la segunda fórmula, los neutrones va a ser igual al número másico menos el valor de electrones. Y por último, va a ser el número másico menos el número atómico. Entonces, ahí están todas las formas en que yo puedo saber el valor de los neutrones. Existen 3 formas para calcularlo, dependiendo de los datos que conozco. Para el número másico también existen 3 fórmulas, dependiendo de los datos que se me dan en una tabla. Y el número atómico, si lo conozco, voy a saber el número de protones y voy a saber el número de electrones. Si me dan solo el número de electrones, con ese valor voy a saber el número de protones y voy a saber el número atómico. Si me dan solo el valor de los protones, puedo saber el número de los electrones y puedo saber el número atómico. Entonces ahí estaría el resumen de cómo yo puedo descubrir el valor de las partículas subatómicas, protón, electrón y neutrón, recordando que el protón se encuentra junto con el neutrón dentro del núcleo atómico. Los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo atómico en distintas órbitas. En la primera órbita yo puedo poner 2 electrones, en la segunda órbita puedo poner hasta 8 electrones, en la tercera órbita puedo poner hasta 18 electrones y en la cuarta órbita puedo poner hasta 32 electrones. Y el número atómico se representa por la letra Z y corresponde al número de protones por definición. El número másico lo represento con la letra A y corresponde a la suma de protones y neutrones que se encuentran dentro del núcleo atómico. ¿Ya? Entonces ahí un resumen de la clase del día de hoy y podemos pasar a la pregunta esencial. En la pregunta esencial me está preguntando lo que dijimos recién en este resumen de la clase. Me están preguntando por sus símbolos, cuáles serían las letras que lo representan, dónde se encuentran en el átomo, y eso es para el número 1 y para el número 2. En el número 1 me preguntan por el número atómico, en el número 2 me preguntan por el número másico. Y en el número 3, hacer este ejercicio, chiquillos, con los datos que me da este ejercicio. No busquemos en la tabla periódica, porque si lo saco de la tabla periódica y no coincide con los números que están acá, va a estar incorrecto. Entonces, trabajen con los números que se dan acá en el número 3. Entonces, voy a dejar de compartir el material y la idea es que ustedes, todos los que están en clase en este minuto,